La música acompaña, ¿eh? Te tendrías que poner el pelo sobre la cara. Dado que en un country de Moreno había aparecido la imagen de una niña vestida de blanco que había sido vista por varios. Para hablar del tema está Alejandro Parra, psicólogo. ¿Pruebas que existen los fantasmas? En realidad, más que tenemos son testimonios. Diferentes tipos de percepciones pueden ir, por ejemplo, desde la sensación, lo que llamamos nosotros sensación de presencia. Por ejemplo, tuve yo. Bueno, estás sola, sabes que no hay nadie, y en un momento sentís que hay algo o alguien que te está observando. Puedes ver hasta sombras, ¿no? ¿Cómo que pasa? Por el rabillo del ojo Yo pensé que encuentra era nadie. paranoia igual, le voy a decir sinceramente. No, seguro, seguro. Se llama alucinación asensorial, o sea, es la sensación de que hay algo, pero que no hay nada ¿Hay físicamente. algo o no hay nada? A ver, en el otro extremo de la experiencia, esto se llama experiencia aparicional, ¿sí? ¿Puedo decir lo que me pasó para ver si había alguien? A ver. Yo estaba en la cama dormida, Sí. en una casa que no era mía, de vacaciones. Sí. ¿Te estabas por casa dormir alquilada. o estabas durmiendo? Estaba por dormirme. Bien. Y yo cerré los ojos para dormirme, Sí. y yo sentía que había alguien en la puerta Sí. y me estaba mirando. Correcto. Y no abrí los ojos de Del la miedo. certeza que tenía de que esa persona estaba ahí. Correcto. Por lo general la sensación de certeza es un sentimiento que acompaña a la sensación de presencia. Pero certeza absoluta, Sí, ¿eh? sí, Después sí, dije, sí. tengo que dejar de tomar esta Por lo general estas experiencias son... Igual, Alejandro, estás hablando de verdad. sensación. No estás hablando de realidad. Yo no abrí No, los no, 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 no. A ver, para hablar de realidad deberíamos utilizar algún tipo de tecnología o instrumento que te permita determinar si hay algún tipo de anomalía en el ambiente, ¿sí? Como por ejemplo, grabadores, sensores, cámaras infrarrojas, etc. En el otro extremo de la experiencia, o sea, la experiencia parece tener como un rango, ¿sí? Y es muy variada, pero el fenotipo de la experiencia es que en el otro extremo hay muchas personas, son los menos, por supuesto, que aseguran de que están siendo, entre comillas, controlados, poseídos, etcétera, por una determinada entidad. Ahora, en el término medio, esto también podría tener implicancias psicopatológicas, ¿no? Estamos hablando de un extremo. Ahora, en el término medio de la experiencia típica, por lo general, hay algunas personas que aseguran tener experiencias de encuentro, ¿sí? Estas experiencias típicamente son, por ejemplo, ver una figura antropomórfica. Sí. Por lo general, folclóricamente se habla de una figura translúcida, vestida de blanco. No, Claro. es como si yo te estuviera viendo, ¿sí? Este tipo de imágenes, por ejemplo, o visiones, ¿no? Utilizaste un término interesante, ¿no? Que distingue lo que podría ser una experiencia alucinatoria, que incluso puede afectar a muchas personas, y una visión. La visión tiene como un contenido de realidad, a pesar de que siempre es una experiencia puramente subjetiva. El punto es que la experiencia de ver una imagen muchas veces, por ejemplo, puede venir acompañada de una sensación de temor, o por el contrario, a veces puede venir acompañado de un sentimiento de consuelo. Por ejemplo, personas que han enviudado, padres que han perdido hijos, etcétera, suelen hacer mención de este tipo de experiencias que no son atemorizantes, sino que por el contrario, dan la sensación... Exacto, dan la convicción de que existe una vida después de la muerte, o de que la persona que ha fallecido de alguna manera está con vos. Claro. Desde el punto de vista clínico, psicológico, uno tiene cierta dificultad de plantear una frontera entre si la experiencia es alucinatoria e irreal, o si la experiencia psíquicamente es objetiva, y si es, digamos, displacentera, o es benigna, o es consoladora. Nosotros tenemos unas imágenes de una aparición en Cúcuta. ¿La podríamos ver para que me cuenten cómo? ¿Dónde? Cúcuta. Ahí En está. Colombia, en la frontera entre Colombia y Venezuela. Esto puede ser una proyección, digamos. Ay, ¿eso es un perro? No, es como una mujer también, como con una bata blanca. Sí, ¿Qué sabes de esto? bueno, a ver, el tema es así, las evidencias fotográficas son todo un problema. Nosotros tenemos un sitio en internet, alipsi.com.ar, en el que nosotros por semana recibimos 5 o 6 fotografías que la gente espontáneamente envía, que accidentalmente toma en una reunión familiar o en un lugar, etcétera, y de repente aparece una imagen que a veces es muy borrosa, y hay algunas personas que interpretan que esa imagen borrosa es un fantasma, una aparición, Pero etcétera. eso que se ve ahí... A ver, Es una otras personas captan imágenes mucho más nítidas y, de acuerdo a su testimonio, su grado de confiabilidad, las personas dicen, bueno, no, efectivamente hay una imagen o se ve el rostro de mi tía fallecida que no estaba presente en el lugar. En el año 2006, en noviembre del 2006, el Museo Roca de Investigaciones Históricas nos convocó para realizar una muestra muy particular que se llamó Imágenes del Oculto. En esta muestra nosotros hicimos una exposición de más de 150 fotografías, de un catálogo de más de 10.000, de personas que espontáneamente enviaban imágenes o diversos tipos de experiencias de apariciones captadas por una cámara fotográfica. ¿Tenemos algunas fotos? ¿Podemos verlas? Hay algunas, sí. Bueno, no, estas son ilustraciones que muestran
bueno, acá tenemos una imagen curiosa. ¿Dónde está? ¿Son Todas- como personas en una iglesia? Ay, Correcto, mirá, está un rezado. fotógrafo Ay, qué miedo me da. toma la imagen y espontáneamente observa este efecto, como esta silueta sentada en una Está silla, rezando. ¿no? Sí, como si estuviera rezando. ¿Por qué sí. sentiremos atracción, no? Por más que objetivamente o conscientemente No queramos nosotros creer. no creemos, Porque no sabemos. ¿por qué sentimos No, esta porque, atracción? digamos, hay un límite incomprobable con la esquizofrenia, ¿no? Digamos, que uno cree ver lo que realmente no existe. Hablar de esquizofrenia es un término duro, No, porque pero la digo- esquizofrenia supone un Varias trastorno mental personalidades. y además un problema implicado en la cuestión de si la persona está o no alucinando, o escucha voces, o tiene sensaciones de presencia, o siente que lo tocan por la noche. Tiene que ver con la cuestión de la desviación del juicio, con la distorsión del pensamiento. O sea, hay personas, por ejemplo, nosotros en Internet tenemos una encuesta en la que concretamente evaluamos este tipo de experiencias y entre la menú de experiencias paranormales, las experiencias aparicionales ocupan, digamos, un lugar relativamente destacado, alrededor de entre el 10 y el 15% de las personas que responden dicen haber tenido alguna experiencia de encuentro. La experiencia que vos relatás, yo la he escuchado con mucha frecuencia, por lo general cuando las personas van a dormir, hay un periodo de transición entre la vigilia y el sueño que se llama estado hipnagógico y el periodo del despertar que se llama estado hipnopómpico. Durante ambos estados hay personas que tienen sensaciones o percepciones visuales, oyen voces, música, ruido. Yo lo asocié realmente con Sí. que era una casa que no me pertenecía y claramente podía haces acá yo estar durmiendo? Te decían, claro. venían a ver gestionada veneras. por... Alejandro, Como vos la hablaste película desde el Nosotros. principio que no hay, no podías decir que hay fantasmas, pero sí hay testimonios de los fantasmas. Con lo Correcto. cual, lo que se puede estudiar son los testimonios. Correcto. ¿Se estudia a la gente que dice que tuvo este tipo de visiones? Todas las imágenes y todos los testimonios son dudosos porque no hay una comprobación objetiva de que esos relatos, digamos, son absolutamente legítimos. Solamente la persona que lo atestiguó lo tiene. Ahora bien, el problema de este cante o la situación que aparecen en muchos de estos casos, a nosotros nos sugiere una hipótesis, que es una mera conjetura, esto no significa que sea así en todos los casos, en función de la cual en aquellos sitios en donde han habido muertes o crímenes o accidentes o situaciones muy violentas, esas situaciones violentas, no en todos los casos, pero por lo menos parece que en algunos, dan cierta evidencia de que en aquellos lugares se descarga una suerte de energía psíquica o impregnación acerca de cuya naturaleza realmente desconocemos. O sea, si hablamos de energía en concreto, el problema es que no la podemos parangonar con la energía típica que conocemos en la física. Es un tipo de inmanencia o de impregnación psíquica que en algunas ocasiones parece ser percibida por personas que tienen algún grado de sensibilidad. Los espiritistas llaman comúnmente a esto mediumnidad. En el caso de esta sensibilidad, algunas personas, quizá en el caso de estas mujeres, por alguna razón, tuvieron en ese momento la percepción psíquica de ver esta imagen, porque esta imagen en realidad, a diferencia de lo que podría ser una alucinación típica, en donde la imagen interactúa con vos o de alguna manera tiene algún tipo de contacto o es familiar, etc., en estos casos, estas especies de impregnaciones se, entre comillas, materializan como si fueran efectivamente figuras, pero que no tienen vida propia. O sea, no se trata ni de un espíritu, ni de un alma, ni de cosa por el estilo, Alejandro, sino simplemente una suerte de residuo energético, una especie de fragmento holográfico de la persona que está ahí, que por determinadas causas su intensidad se hace, digamos, quizá más alta, y es lo que permite que más de un testigo pueda ser percipiente de ese tipo Pero de... si lo llamás no te imagen. contesta. ¿Cómo? Si lo llamás no te contesta. Digamos. No. No, pero igual apareció en dos lugares distintos. No, porque en muchos de estos testimonios estas figuras aparecen, realizan un movimiento o un gesto o un desplazamiento. Está bien, y se pero a disuelven ver, o desaparecen. en la cancha de Boca, en la Bombonera, Sí. se habla de que hay un fantasma puntualmente y que hay empleados de Boca que no han resistido esa situación y otros que ya se han habituado tanto que los Conviven con la conviven experiencia. con él. Sí, sí, sí. Sí, eso es bastante frecuente, mucha gente relata. El problema de la experiencia es si es perturbadora o no. O sea, a ver, si hay una persona que dice, enviudó hace un año y comienza a tener la experiencia de ver a su esposo o esposa que aparece regularmente, la experiencia no es perturbadora, Alejandro, ni traumática, ni nada. Depende, Bueno, Yo le digo sinceramente. Un consejo para el que se encuentre con un fantasma o que crea estar viendo un fantasma. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Por ejemplo, en este caso, las mujeres que estaban jugando al tenis. O los chicos que estaban en el otro ambiente. ¿Qué tienen que hacer para que esa experiencia que están viendo sensitiva se les vuelva un poco más real? bueno, es difícil responderlo en ese punto porque habría que ver si estas personas quisieran volver a tener un encuentro con esto.
Pero lo que sí es cierto es que hay cierto tipo de experiencias que se pueden inducir un poco consciente o voluntariamente. Por ejemplo, hay una técnica que el psicomanteum es un procedimiento terapéutico que tiene como objeto inducir a una persona en un estado de relajación, en función del cual en una habitación especialmente diseñada, totalmente oscura o débilmente iluminada, la persona observa un espejo y durante un periodo de silencio, digamos, un terapeuta puede inducir a que la persona llegue a tener, entre comillas, un encuentro con una persona fallecida. Ajá. Estos estudios se vienen haciendo desde hace varios años. En el instituto tenemos una cámara de psicomantium o psicomancia, bueno, como que se quiera llamar, en función del cual las personas que pasan por la experiencia tienen una serie de situaciones de encuentro que muchas veces son muy movilizantes, muy conmovedoras y generan... ¿Vamos a hacer psicomantium? ¿Podemos ir nosotros? Sí, sin duda, sí. No todas las personas tienen la experiencia de ver, digamos, Claro. el 50% Bueno, de pero las se puede personas ven, probar. Pero además hay pero una se puede inducción inducir, ahí. hay una Hay una inducción. Espere, vamos a hacer una cosa, porque esto da para muchísimo los consejos, me encantó lo de los consejos. Nos hiciste reír igual. Para encontrarse con un fantasma. hacemos? Yo voy Pero a hay- pedirle, pero ¿Qué? claramente, pero lo que digo es, a raíz de esto, y para tener la experiencia directamente, yo propongo que continuemos hablando de este tema una vez que hayamos visitado el instituto y hayamos hecho, los que quieran del estudio, Psicomantium. esta experiencia. Y la próxima vez abrir los ojos. Cuando sientes la presión, No, abrir soy los ojos. loca. No, hay que mantener los ojos abiertos durante todo el proceso. no, digo, Sí, en ves, esta, si en tenés esta esa experiencia de que yo pensaba que había alguien en el lugar. Y- ¿Tenía que haber abierto los ojos? Sí. Bueno, lo que es curioso es que algunas personas dicen que cierran los ojos y la imagen desaparece, y otras personas, digamos, mantienen los ojos abiertos y la imagen, los cierran, los vuelven a abrir y la imagen permanece. No, pero yo no vi la imagen, ¿los tendría que haber abierto? Vos abrís los ojos, Ay, no sé, Ernestina. vamos a un corte y le Por pregunto. favor. Pero ese tema seguramente da para muchísimo más. Vamos a ir a un corte rapidísimo y seguimos con Mañana Sin Información.